Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todas las noticias jugosas del mundo del espectáculo turco. Estoy aquí lista para derramar el tu copyright, bueno, el Cafú copyright turco hoy. Hoy prepúrense porque tenemos una bomba que es a punto de explotar. Una noticia que, si es verdad, va a sacudir los cimientos del fandom de una de las parejas muy queridas de la televisión Superíndice 3N, Demet Özdemir y Can Yaman. Lo escucharon bien. Después copyright ese de aún más menos os de especulaciones, de indirectas, de rumores que iban y venuan como las olas del bus Superíndice 3 esforo, parece que tenemos algo muy ese que humo. ¿Es fuego? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por AQ y les encantan los chismes, las noticias de sus actores turcos favoritos, las teorías conspirativas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Además de ese me estarán ayudando un monto Superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido. Gracias de antemano. Ahora agarren sus más menos vuelos, preparen su Cafú copyright, porque vamos a sumergirnos en esta historia que tiene a todos hablando. ¿Recuerdan la cómica arrolladora entre Demet y Can en *Erkenci y asterisco? Esa cómica que traspasaba la pantalla, que nos sacó a suspirar y desear que su romance fuera real. Pues bien, parece que la realidad podrá estar alcanzando a la ficción Superíndice 3N, o al menos, eso es lo que sugieren las últimas noticias. Durante aún más menos hemos escuchado todo tipo de rumores sobre su relación Superíndice 3N. Que si eran novios en secreto, que si se pelearon a muerte, que si nunca se soportaron, que si mantenían una relación Superíndice 3N de amor-odio. Un verdadero culebro Superíndice 3N turco fuera de la pantalla. Y aunque ambos han negado repetidamente cualquier tipo de romance, la sombra de *Erkenci y asterisco siempre ha estado presente, alimentando las esperanzas de los fans. ¿Pero copyright ha encendido la mecha de este nuevo rumor? Pues bien, la semana pasada comenzaron a circular unas fotos muy comprometedoras en las redes sociales. Fotos que, aunque no son 100% claras, sugieren fuertemente que Demet y Can han estado pasando tiempo juntos, y no precisamente en un contexto profesional. Las fotos muestran a una mujer que se parece mucho a Demet, con el pelo recogido y gafas de sol, entrando en un coche que se parece mucho al de Can Yaman. En otras fotos, se ve a un hombre que podrá ser Can saliendo de una clínica privada, con una expresión Superíndice 3N que algunos han interpretado como preocupación Superíndice 3N, y otros como felicidad. Pero la verdadera bomba, el detonante de todo este revuelo, es una foto que muestra a una mujer, presuntamente Demet, en lo que parece ser un baby shower. La foto es borrosa, pero se puede distinguir una silueta femenina con una incipiente barriga de embarazada. Y adivinen copyright. En la foto también copyright N se ve a un hombre que por su altura y complexión Superíndice 3N, podrá ser Can Yaman. Obviamente estas fotos han generado una ola de especulaciones. ¿Es Demet embarazada? ¿Es Can el padre? ¿Han retomado su relación Superíndice 3N en secreto? Las preguntas son muchas y las respuestas por el momento son escasas. Pero vayamos un poco de ese ayud. No nos quedemos solo en las fotos. Recordemos que en los últimos aún más menos tanto Demet como Can han experimentado cambios significativos en sus vidas. Demet se casó Superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, un matrimonio que para sorpresa de muchos, terminó Superíndice 3 abruptamente hace unos meses. Can por su parte ha estado viviendo y trabajando principalmente en Italia, donde ha cosechado un grano con diéresis copyright cito con sus proyectos. La separación Superíndice 3N de Demet y el distanciamiento geográfico de Can podrán haber sido factores determinantes para que su relación Superíndice 3N, si es que existió Superíndice 3, se enfriara. Sin embargo, la chispa entre ellos siempre fue evidente y muchos fans han mantenido la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N. Además de ese, hay que tener en cuenta el factor tiempo. A veces las cosas necesitan tiempo para madurar. Quizás Demet y Can necesitaban ese tiempo para crecer como personas, para encontrar su camino individualmente, y para estar realmente preparados para una relación Superíndice 3N seria.
Pensemos en la presión superíndice 3n que debieron sentir después copyright S de asterisco erkenzi QU y asterisco, con todo el mundo esperando que su amor de la pantalla se materializara en la vida real. Quizás esa presión superíndice 3n fue demasiado intensa en ese momento. Quizás necesitaban alejarse, explorar otras opciones, para luego con una perspectiva renovada, considerar la posibilidad de estar juntos de nuevo. Y ahora, volviendo a las fotos y a los rumores de embarazo, no podemos ignorar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Su copyright suena cúnico, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Quizás Demet y Canestu N planeando un nuevo proyecto juntos, y esta noticia bomba es una forma de generar expectación superíndice 3n y atraer la atención superíndice 3n del público. Imaginen el impacto mediático que tendrá una nueva serie o película protagonizada por ambos, después copyright S de todo este revuelo. Será un golpe maestro de publicidad. Incluso podrán estar planeando un reality show sobre sus vidas, al estilo de las Kardashian, y esta será la forma perfecta de lanzar la noticia y asegurar el rating desde el primer episodio. Sin embargo, también copyright N hay que considerar la posibilidad de que todo sea real. Que Demet y Can, después copyright S de aún más menos os de idas y venidas, hayan decidido darle una nueva oportunidad a su amor, y que es tu copyright N esperando un bebu copyright. Imagúnense la magnitud de esta noticia. Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos fans. Será la confirmación superíndice 3n de que el amor verdadero, a veces, existe incluso en el a menudo superficial mundo del espectáculo. Y no solo eso, será un mensaje de esperanza para todos aquellos que han creído en su romance desde el principio, demostrando que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Pero siendo realistas, la situación superíndice 3n también copyright N podrá ser mucho complicada. Quizás Demet estuvo embarazada, pero Can no es el padre. Quizás la foto del baby shower corresponde a una amiga cercana de Demet. Quizás todo es una gran confusión superíndice 3n, un malentendido alimentado por las redes sociales y la sed de chismes del público. Incluso podrá ser una elaborada campaña más menos a de desinformación superíndice 3n orquestada por algún enemigo de la pareja, o por alguna otra celebridad que busca desviar la atención superíndice 3n de sus propios problemas. En este mundo todo es posible. Hasta el momento ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración superíndice 3n oficial al respecto. Sus representantes han guardado silencio, alimentando a UNMundes la especulación superíndice 3n. Se rumorea que ambos estuvieron evitando a la prensa, que han cancelado entrevistas y apariciones públicas, y que incluso han aumentado su seguridad personal para evitar el acoso de los paparazzi. Algunos dicen que estuvieron esperando el momento adecuado para hacer el anuncio oficial, mientras que otros creen que estuvieron tratando de controlar la situación superíndice 3n y evitar que la noticia se salga de control. Y mientras tanto, las redes sociales arden con comentarios, teorías y deseos de felicitaciones. Los fans han inundado los perfiles de Demet y Can con mensajes de apoyo, de amor y de felicitaciones anticipadas. Se han creado grupos de fans dedicados exclusivamente a analizar las fotos y los rumores, a buscar pistas y a descifrar los mensajes subliminales que, según ellos, la pareja ha estado enviando a través copyright S de sus redes sociales. Incluso se han organizado cadenas de oración superíndice 3n para pedir por la felicidad de la pareja y por la salud del bebu copyright. La pasión superíndice 3n de los fans turcos no tiene límites. Pero también copyright N hay un lado oscuro en todo esto. Muchos usuarios han aprovechado la situación superíndice 3n para insultar y criticar a Demet y Can, para revivir viejas polu copyright micas y para difundir rumores maliciosos. Se han creado perfiles falsos para acosar a la pareja y a sus familiares, se han publicado fotos editadas y vídeos manipulados, y se han lanzado amenazas de muerte contra Demet y el bebu copyright. Este lado oscuro de las redes sociales es algo que siempre debemos tener en cuenta, y que debemos combatir con responsabilidad y respeto. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Las fotos son ambiguas, los rumores son constantes, y la información superíndice 3n oficial es inexistente. Pero lo que podemos decir es que la posibilidad de que Demet Özdemir y Can llaman tu copyright N juntos y esperando un bebu copyright, es algo que en la mente de todos.
Y mientras no haya una confirmación superíndice 3n o negación superíndice 3n oficial, la esperanza, o la duda, seguirú n vivas. Quizu es en unos días o en unas semanas, la verdad saldrú a la luz. Quizu, ese nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que es seguro es que esta historia nos ha dado mucho de copyright hablar, y que ha mantenido al fandom turco en vilo. Además de ese, no olvidemos el impacto que esta noticia tendrá en la industria del espectáculo turco. Si Demet y Can realmente estuvieron juntos y esperando un bebu copyright, su relación superíndice 3n se convertirá en un verdadero fenu superíndice 3 meno medio tico, eclipsando a otras parejas y proyectos. Los productores y directores se pelearán por tenerlos en sus series y películas, las marcas los buscarán para ser sus embajadores, y las revistas y programas de televisión superíndice 3n los invitarán constantemente para hablar de su vida personal y profesional. Será un verdadero boom para sus carreras y para la economía del espectáculo turco en general. Por otro lado, esta noticia también copyright n podrá tener un impacto negativo en la imagen de Demet y Can. Si se confirma que estuvieron juntos después copyright ese de que ambos han negado repetidamente su relación superíndice 3n, muchos podrán sentirse en más menos ados y decepcionados. Podrán ser acusados de mentir, de manipular al público, y de aprovecharse de su fama para generar atención superíndice 3n. Además de ese, si se confirma que Demet estuvo embarazada y Can es el padre, algunos podrán cuestionar la moralidad de su relación superíndice 3n, especialmente teniendo en cuenta que Demet se casó superíndice 3 recientemente con otra persona. En este sentido, la gestión superíndice 3n de la imagen pública de la pareja será crucial para evitar daños más menos o irreparables a su reputación superíndice 3n. En resumen, hoy les hemos presentado la última bomba del mundo del espectáculo turco, los rumores de que Demet Özdemir y Can Yaman podrán estar juntos y esperando un bebu copyright. Hemos analizado las fotos, las especulaciones, los antecedentes y las posibles explicaciones. Y aunque no podemos confirmar ni negar la noticia, hemos dejado claro que la posibilidad existe, y que el fandom estuvo al rojo vivo. Les hemos contado todo el chisme, desde las fotos borrosas hasta las teorías conspirativas, pasando por las posibles estrategias de marketing y los peligros de las redes sociales. Aquí en su canal de confianza no nos guardamos nada. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado la información superíndice 3n y el análisis que les he presentado. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n, ¿creen que Demet y Can estuvieron juntos? ¿Creen que estuvieron esperando un bebu copyright? ¿Creen que todo es una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright piensan. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. No se corten, chismosos. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright denme un like, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Recuerden que me ayudan un montón superíndice 3n a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Y no olviden, sigan chismeando.